Si tú le dejas, vida de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita descalza. Capítulo 12. En este cerro bendito. Había mucho que hacer en la casita de Getafe, donde estaban instaladas mientras se hacía el convento en el cerro. La madre María Josefa y la hermana Rosario tenían bastante con atender a la gente, resolver las dificultades que naturalmente se presentan en una fundación y decidir y solucionar todo lo relativo al emplazamiento y edificación del nuevo convento. Del trabajo material, limpieza de la casa, cocina, lavado, sacristía, etc., se ocupaban sobre todo las dos hermanas más jóvenes, que tenían que atenderlo sin dejar de asistir a los actos de comunidad, ni quitar un minuto a las horas destinadas a la oración, rezo del oficio divino y demás ejercicios espirituales. La hermana Maravillas estaba feliz, el trabajo no la asustaba. Sin embargo, en las fundaciones que hizo después, acordándose de los apuros que aquí pasaron, nunca quiso empezar con tan pocas monjas. El mes de junio se pasó en arreglar la casa y acomodarla a las necesidades de un Carmelo. El día 8, el inquilino del piso de abajo, que estaba tan poco inclinado a acceder a sus deseos, se lo dejaba libre. Lejos de enfadarse, como parecía, quedó amiguísimo de las monjas. Ellas le compraron una mesa y un reloj, y él hasta las obsequió con una caja de carne de membrillo. Ese mismo día, doña Carmen Cervera, propietaria de la casa, les entregó las llaves del piso bajo. El día 12, el buen padre Epifanio, que tanta caridad había derrochado con ellas, añadía ahora la de enviarles al hermano José María, muy diestro en estos menesteres, que trazó y dirigió los arreglos necesarios. Tanta prisa se dieron que el día 24 pudieron realizar lo que tan ardientemente deseaban. A las 6 de la tarde se encerraban por fin en su clausura. El señor obispo, que seguía portándose con ellas como el mejor de los padres, quiso presidir él mismo el acto y llevó en su compañía a 2 obispos sudamericanos que se encontraban de paso en Madrid. Después de bendecir la casa y trasladar el Santísimo a la capilla pública, don Leopoldo, a petición de las 3 hermanas, nombró presidenta a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús y dejó establecida la clausura papal. Todos los que las habían visitado durante este tiempo habían quedado edificados de la pobreza del nuevo Palomarcico y de la alegría de sus moradoras. El padre Epifanio rebosaba felicidad viendo el fruto de sus trabajos y aquella casita que él había buscado con tanto afán y cariño, que quedaba ahora convertida en un cielo. El señor vicario de Madrid, el padre Torres y todos los demás que habían intervenido en la fundación, no podían disimular el consuelo de que estaban llenas sus almas. Hasta el austero padre López, tan parco en elogios, escribió a la madre priora comentando su primera visita. Aprovecho esta circunstancia para manifestarle la gratísima impresión que nos causó la visita a ese Carmelo y que no se borrará jamás, esperando ha de dar mucha gloria a Dios. Y se despedía con estas palabras: se encomienda a las oraciones de ese Carmelo tan simpático y tan santo. El padre Silverio de Santa Teresa había escrito el día 24 a hermana Maravillas
felicitándola a un tiempo por su profesión y por la fundación, y asegurándole una vez más la aprobación de su orden. Su carta decía, entre otras cosas: la fundación por aquí ha caído como llovida del cielo. Es un gran honor para la orden, por la significación que tiene el Cerro de los Ángeles. Por los mismos días llegaba esta del Padre General de los Carmelitas, redactada en tales términos de afecto y complacencia que no podemos por menos que copiarla íntegramente. Ha sido, sin duda, una inspiración especialísima del Señor la que le ha sugerido la idea de comunicarme el proyecto de la nueva fundación de Carmelitas Descalzas en el Cerro de los Ángeles. Difícilmente podría yo explicarle la impresión gratísima que su carta me ha producido y lo mucho que la idea me ha conmovido. No solo les envío gustosísimo mi bendición y les ofrezco mis oraciones, sino que además siento la necesidad de enviar a vuestras reverencias y a los iniciadores de esta idea mi felicitación más sincera y efusiva. Yo espero que el Carmelo del Cerro ha de contribuir en gran manera para atraer las bendiciones del cielo sobre España y sobre toda la orden, y que ha de ser un plantel de almas muy santas que darán gloria especial al Señor y servirán de estímulo con su vida ejemplar a otras muchas almas. Nada podía traer mayor consuelo al corazón de la hermana Maravillas que la lectura de estos testimonios. Anteriormente, el padre López le había escrito: ya tienes la aprobación de la autoridad eclesiástica, que es la prueba palmaria de la aprobación del Señor. Por tanto, nada tienes que temer. Acuérdate de tu Santa Madre Teresa e imítala. Mientras tanto, la pobre casita atraía sin proponérselo a muchas almas de buena voluntad que sabían adivinar a través de las rejas el ideal de santidad evangélica y carmelitana con el que habían soñado. El mismo señor obispo les llevó la primera postulante, pidiendo antes a la hermana Maravillas le felicitara al hacer sus disposiciones, la cantidad que le faltaba para la dote. Esta accedió con gusto, abriendo así la larga serie de caridades de este género que luego había de practicar. En efecto, jamás la madre cerró sus puertas a ningún alma de buena voluntad por falta de recursos materiales. Como si Dios bendijera este espíritu, empezaron a afluir vocaciones. La nueva capilla se inauguró el día 25 de junio con un triduo al Sagrado Corazón de Jesús. Predicó en él aquel santo carmelita que tanto les había ayudado con su aprobación y consejo, el padre Juan Tomás. Y el día 28 celebraron por primera vez, con la alegría y consuelo que se puede suponer, la fiesta del Sagrado Corazón. También la festividad de la Santísima Virgen del Carmen se celebró con gran fervor y devoción de todo el pueblo de Getafe, que llenaba la pequeña capilla. Mientras tanto, el señor obispo se ocupaba de la construcción del nuevo convento. El primer viernes de octubre les sorprendió con su visita mientras la comunidad hacía una hora santa. Venía a tratar con las madres de este asunto. Él había soñado con hacer el convento adosado a la ermita de la Virgen. Así habrían sido con más propiedad guardianas y capellanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero había muchas dificultades,
y hubo que desistir del proyecto. Las monjas le pidieron entonces permiso para recabar limosnas y pedir prestado sin rédito y así poder pagar al nuevo convento. A todo ello accedió el prelado. Creó además una junta para que se ocupara de todos los asuntos relacionados con las obras. El 3 de diciembre se reunió la junta del obispo con la del Cerro y quedó aprobado el emplazamiento del nuevo convento. El 2 de enero de 1925 se comenzó el desmonte y se bendijo el lugar para el establecimiento del convento con las oraciones de costumbre. Eran las 9:20 del primer viernes del año santo. Para que el nuevo convento no se apartase en lo más mínimo del espíritu de Santa Teresa, se pidieron los planos al convento de Malagón. Este monasterio era el único que la santa había hecho de nueva planta, dirigiendo ella misma las obras, según una tradición bien conocida. Al fin, el 12 de abril de 1925, tuvo lugar la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Habló de esto la prensa madrileña. El periódico El Debate nos da a su vez una detallada reseña de la que entresacamos. Cuando creíamos que nos íbamos a reunir unos cientos de personas al pie del Monumento Nacional para asistir en familia a la bendición de la primera piedra del convento que para las hijas de Santa Teresa se construirá en el Cerro de los Ángeles, nos encontramos agradablemente sorprendidos al ver el cerro cubierto por una abigarrada muchedumbre. Los automóviles y autobuses ocupan una buena parte y entre la multitud aparecen soldados y oficiales para rendir honores a Su Alteza Reverendísima, la infanta doña Isabel, que en representación del monarca asiste al acto. Comienza la ceremonia religiosa con la letanía de los santos. Enfrente tenemos la piedra que se va a bendecir. En gruesas letras esculpidas lleva la advertencia profética de San Pablo a los Corintios. Nadie puede poner otro fundamento distinto del que fue puesto, Cristo Jesús. Llegados al monumento, nos apiñamos para escuchar la siempre elocuente y pastoral palabra del señor obispo. Va diciendo que solo el corazón transverberado de Teresa de Jesús, que palpita en el de sus hijas, es el que puede representar dignamente el corazón de España para acompañar en la soledad del cerro al corazón de Jesús. Corazones vivos y palpitantes, granos de incienso que se quemarán día y noche ante el Rey de Reyes para perfumar desde allí el ambiente de la patria. El obispo va glosando la historia sorprendente del proyecto, el porvenir de la grande obra iniciada en aquel momento, su significado espiritual y el entusiasmo que ha despertado en toda España. El señor obispo entona después el Te Deum como para invitarnos a dar gracias a Dios. Los coros vascos, dirigidos por el maestro Busca, cantan con un gusto supremo el himno con que los pueblos cristianos dan gracias al Todopoderoso en sus faustos sucesos. Luego una salve deliciosa y por fin el himno del mismo maestro. Cantemos al amor de los amores. Nos arrodillamos por última vez para recibir la bendición del prelado. Después los automóviles huyen por la carretera, dejando al viento su estela de polvo. Los grupos descienden de la colina y se alargan como larguísimos hormigueros por las veredas, cortando con su negra silueta
el verde aterciopelado de los nacientes trigos. Hasta aquí el diario madrileño. Una vez más, el Cerro de los Ángeles queda desierto, pero el Carmelo del Cerro de los Ángeles acaba de nacer. La campana de la vecina ermita esparce la nueva jubilosa, y su alegre sonido se une y se confunde con el de otra campanita que allá abajo en Getafe llama a las carmelitas a la oración. En octubre de 1925, don Leopoldo ha pasado unos días en Roma. A su vuelta se encuentra con un trabajo agobiante. Entre otras cosas, con un enorme montón de cartas que tiene que contestar. Echa una rápida ojeada a todas para escoger las más interesantes o urgentes. Hay una de sus monjitas de Getafe y la abre la primera. Mientras la lee, una sonrisa de complacencia ilumina su rostro. ¿Qué le pasa a la hermana Maravillas? Pues nada, que la Madre María Josefa quiere que sea ella la que haga las veces de maestra de novicias, que se ocupe de ellas, pero no solo de las cosas exteriores, como hasta ahora, sino también de lo interior de su alma, de dirigirlas, de formarlas en el espíritu de la orden. Y la hermana Maravillas escribe a su prelado, suplicándole que deje las cosas como están y que no prive a las novicias del gran bien que encuentran sus almas con la dirección de la Madre María Josefa. Además, ¿qué les va a enseñar ella a las novicias? El señor obispo de Madrid Alcalá, como si no tuviera otra cosa que hacer, escribe: recibí su carta, que leí muy complacido y diciéndome, pues con que enseñe a las novicias a sentir como ella siente, ya las ha enseñado bien. No dude ni tema, por santa obediencia y echándose en brazos de nuestro Señor y de su Santísima Madre, póngase a labrar para ellos los corazones de las novicias. Usted conságrese a ellas y pida constantemente por ellas, y para darles de beber, vaya usted constantemente a la fuente. Jesús le dará a usted sentimientos y palabras, ideas y expresiones, tanto más cuanto más inútil se reconozca. Qué profundas debe de encontrar el señor obispo las raíces de la humildad de la hermana Maravillas cuando no tiene el menor reparo en hacerle estos elogios. Una vez más, ésta tiene que rendirse ante la voluntad de Dios tan clara y manifiesta. Dejarle hacer, seguirle por el camino que Él quiera. Esta cruz no se la quitará el Señor más que para cambiársela por otra mucho más pesada. Mientras ella sueña con desaparecer, los demás sueñan con hacerla priora. Si lo hubiese sabido o si hubiese imaginado algo de lo que querían hacer con ella, el golpe habría sido un poco menos duro, pero jamás se figuró lo que alrededor suyo se estaba tramando. En junio de 1926, la Madre María Josefa escribe al señor obispo, presentando la renuncia de su cargo y pidiendo que nombre en su lugar a la hermana Maravillas. Las hermanas admiran el ejemplo de humildad que les da aquella madre, cargada de virtudes y méritos. Don Leopoldo, entonces, nombra priora a la hermana Maravillas. Copiaremos al pie de la letra un párrafo de una carta del 30 de junio que nos cuenta la escena con vivos colores. El día 28 llegó el padre Epifanio a entregar el nombramiento a la hermana Maravillas. Aquello fue el terremoto de la Martinica. Se negó en absoluto a aceptar, y el padre se tuvo que ir como había venido.
claro que todo dentro de un ambiente de humildad y sumisión edificantísimo. Por la tarde, el padre escribió mandándole aceptar en nombre del prelado y en virtud de santa obediencia. La hermana Maravillas piensa que no hay nada que hacer. Es decir, sí, puede hacer un último recurso y lo intenta. Conoce la influencia del padre Torres sobre el obispo y el vicario. Recurrirá a él. Le suplica que interceda ante ellos para que todo se vuelva a quedar como estaba. Toma pues la pluma y escribe al padre una carta en la que le dice, entre otras cosas: hemos telefoneado para rogarle que viniese por aquí esta tarde para un asunto urgentísimo y de gran trascendencia para esta comunidad, y como nos han contestado que no saben cuándo volverá, le envío estas letritas para rogarle no deje de venir, pues necesito mi ayuda para impedir un mal muy grande. Pero esta carta va acompañada de otra de la hermana Rosario de Jesús, en la que después de darle la noticia, añade: aunque ella le diga que no quiere, no le haga caso y no acceda a nada, pues no se podía hacer cosa mejor. Esta fue la contestación del padre Torres. Como digo a la hermana Maravillas en su carta, no puedo ir esta tarde por tener que predicar en casa, pero iré mañana. Me da mucha edificación ver que todas huyen de mayorías. Santa Teresa se va a hartar de echar bendiciones sobre esa casa a manos llenas. Para mí es una alegría, pues no deseo otra cosa que verlas muy humildes, para que al menos reparen de algún modo mis vanidades. Pido mucho porque todos hagamos en este asunto la voluntad de Dios plenamente, que yo también las encomiendo cuanto puedo. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llega el padre Torres a Getafe y encuentra a la hermana Maravillas en un estado de desolación, como si le hubiese ocurrido la peor desgracia a toda la casa. El padre tuvo que hacer un gran esfuerzo para resistir a la tentación de acceder a sus deseos. Trató de hacerle ver que debía abrazarse con la voluntad de Dios y le dio alguna esperanza de que la ayudaría a dejar el cargo en la primera ocasión oportuna. Las demás hermanas estaban locas de alegría y la madre María Josefa animando y edificando a todas. El padre sale de aquella casa con el inmenso consuelo de ver un alma tan humilde, sufriendo tanto por tener que aceptar lo que otros desean y procuran. Aquella carmelita de 34 años ha empezado a ser la Madre Maravillas, y el padre comenta al salir: aquí ha entrado de lleno el Espíritu del Señor. La nueva priora ha quedado tan abatida después de estos sucesos que no puede sobreponerse, y por primera y única vez en su vida llega a pensar que no tiene vocación. Le parece ver claramente que así no puede santificarse. Por este camino es imposible. Además, no puede hacerse responsable del daño que se va a seguir para muchas almas. Sin duda, el enemigo, que no ha podido nunca tener entrada en la suya, quiere introducirse ahora con capa de humildad. Dios ilumina estas tinieblas con un rayo de su luz y le hace comprender que no puede seguir así. Si esta es su voluntad, ¿cómo podrá ella no abrazarla de corazón? Al fin llama al padre López, que a causa de su quebrantada salud va ya muy poco por Getafe, pero esta vez acude enseguida a tranquilizar a su dirigida.
De lo que no tienes vocación, le dice, es de priora, pero de carmelita sí. Mucho más de lo que podamos decir de sus sentimientos en estos días, nos dice esta carta, escrita muchos años después a una monja recién elegida priora. Mire, madre mía, si fuésemos a ver lo del valer, yo le aseguro que no encontraría persona que menos sirva para ello que yo. Esto es de verdad, y por ello estaba yo tan tranquila que si éramos dos, yo nunca lo sería. Y por eso por poco me muero cuando tuve que serlo, porque creí se perdería la comunidad. Como vi que no reaccionaba y que mi mayor deseo era que la comunidad fuese como el Señor la quería, le dije a él que como yo no tenía la culpa, que él lo arreglase todo. Y en efecto, así lo hizo siempre, a pesar de mí. Así que figúrese dónde acude. La Madre Maravilla se abraza con la voluntad de Dios, pero nunca logrará verse libre de este deseo de no ser priora. Repetidas veces leeremos en sus cartas frases como estas: «Ay, Padre, estoy haciendo un daño horroroso a esta comunidad. ¿Cómo podría yo dejar esto?». En otras expresa su deseo de irse a otro Carmelo, a ser posible del extranjero, donde nadie la conozca, donde la tengan por un estorbo, donde le será más fácil vivir olvidada y desconocida. Cada vez que se acerca la fecha de una elección, se llena de esperanza y de alegría pensando que podrá esta vez quedarse libre de todo cargo y derrocha elocuencia para convencer a sus superiores y a sus hijas. Durante su estancia en Batuecas, el padre Florencio, para probarla, le pondera mucho no sé qué insignificante descuido o retraso en la petición de un permiso al obispado, y llega a decirle que pueden imponerle una sanción, incluso de ponerla de su cargo. La madre contesta radiante: «A mí, si esto pasara sin culpa, me haría muchísima ilusión y me vendría de bien». Muchos años antes de su muerte, en vísperas de una elección en que, como siempre, espera quedarse libre, escribe: «Yo, Maravillas de Jesús, priora, solo por unos días, de este convento de Aldehuela». Solo por unos días. Pero tampoco ahora se lo conceden. Sin duda sus prelados piensan como pensó León XIII de Monseñor Merry del Val, cuando al designarle para una embajada extraordinaria que enviaba a Inglaterra, el joven sacerdote le suplicó reiteradamente que le dispensase de una misión de la que se consideraba indigno. El Santo Padre, clavando en él su mirada penetrante, le respondió: «Nos hemos decidido mandar a Inglaterra a uno que no quiera ir». Dios nuestro Señor no lleva a todos sus santos por el mismo camino. A San Juan de la Cruz le concedió la gracia que tanto le había pedido, morir no siendo prelado. A la Madre Maravillas no se la concedió. Tuvo que morir abrazada con su cruz, renunciar al único deseo que quedaba ya en aquel corazón tan unido a la voluntad de Dios, ser la última de todas. El convento del Cerro está casi terminado. Se ha fijado la inauguración para el Día de Cristo Rey, 31 de octubre de 1926. Sale la comunidad de aquella casita de Getafe que durante 2 años y medio había sido un Carmelo en toda regla. Así lo vio también el padre Gabriel de Jesús, carmelita descalzo, a quien esta casita le hacía recordar las palabras de Santa Teresa, que Santa Teresa dejó escritas al trazar la primera fundación de San José de Ávila.
voy a la casa y trácela y hallé, aunque bien pequeño, Monasterio Cabal. Monasterio Cabal era en verdad esa casita que hoy tienen que dejar para continuar su vida en el cerro, junto al monumento del Corazón de Jesús. Las 11 carmelitas de Getafe, las 4 primeras más 7 novicias, suben al cerro y lo primero que hacen es renovar su consagración ante el monumento. Van después a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, de donde llevan el Santísimo a la capilla provisional mientras se hace la iglesia, que no pudo inaugurarse hasta el día de Cristo Rey de 1932. Para acabar de pagar el convento hicieron unas hojas de petición que mandaron a cuantas personas conocían, en las que exponían su necesidad y pedían solamente 10 pesetas a cada persona. Al morir la marquesa viuda de Pidal, pagaron parte de la deuda que aún tenían. Por el convento iban con frecuencia los padres carmelitas Silverio, Lucas, Juan Tomás, Epifanio, que fue confesor durante mucho tiempo, y Balbino del Carmelo. El padre Mateo Crowley, en sus viajes a España, no dejaba de visitarlas cuanto podía. Con aquel gran amor que tenía a Santa Teresa, se presentó allí un día llevándoles una imagen de la santa para que fuera patrona de aquel primer noviciado del cerro, en el que entraron enseguida muchas postulantes. La Madre Maravillas por entonces empieza a dirigirse con el padre Alfonso Torres, de la Compañía de Jesús. No está bien de salud la Madre, pero se ocupa con su gran actividad de aquel convento y comunidad que Dios le ha confiado. Una comunidad de novicias en su mayor parte de 20 a 30 años, de la que saldrán muchas prioras para sus fundaciones. La Madre, sin saber aún que otros muchos conventos las necesitarán, un día bien formadas, como las soñó Santa Teresa, piensa que son piedras fundamentales para el futuro del convento del Cerro y no vacila en emprender esta labor con energía y suavidad. Este noviciado era heterogéneo en todos sentidos y era necesaria una mano hábil que, sin destruir los valores de cada una, unificara todo ese primer grupo de carmelitas descalzas. Desde el primer momento se vio su tacto extraordinario de priora y maestra de novicias. Estas aún recordaban, muchos años después, sus acertadísimas enseñanzas, sus cuidados y sus reprensiones, y hasta guardaron cuidadosamente los pequeños billetes que la Madre les escribía. Estos primeros años de la fundación del Cerro eran ya años difíciles para España. Ha establecido la Madre velas al Santísimo, intensificando la oración y penitencia por tantas intenciones. Pero en la penitencia puede entrar también la propia voluntad, y la Madre la descubre con mirada certera. Una de sus monjas tiene ya hecho su plan de velar esa noche, cuando la Madre le dice que se vaya a la cama. El disgusto que experimenta se trasluce al exterior. Es hora de silencio y la Madre le expresa por escrito lo que piensa sobre su modo de proceder. Prepárese a no velar 8 días seguidos. Esa manera de recibir la obediencia es indigna de una carmelita. La pobre monja reconoce su culpa. ¿Cómo va a poder dormir así? Escribe otro papel pidiendo perdón. A la Madre la humildad la desarma y contesta: está bien, ya sabe que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Puede estar tranquila y en reparación ame mucho,
mucho al Señor y rebajaremos la penitencia a 3 días. ¿Le parece bien? A otra, a la que sin duda había visto llorar, escribe: si sus lágrimas son de contrición, las apruebo. Si no, solo las ofensas de Dios son dignas de las lágrimas de una esposa suya. Esto ocurre durante los años 30. Su corazón no puede sufrir las ofensas de Dios. Ante este dolor, todas las otras cosas de la vida le caen como por fuera. Y procura inculcar a sus hijas lo mismo. Hija, por amor de Dios, en estos momentos en que hay tanto que pedir y reparar, no se entristezca sino por las ofensas de Dios, y agradézcale las cosas desagradables al natural, sean las que sean, y más las que tan directamente tienden a hacerla agradable a Él. Este otro billete sin fecha parece que fue escrito también en estos años. Espero que ya habrá reaccionado y habrá empezado de nuevo con más brío y más amor, que ese es el efecto que han de hacer las caídas. ¿Dónde está la humildad, hija mía? Acostúmbrese a verse como es, pura miseria y nada. Pero esta miseria y esta nada no le impedirá, si acude al Señor y sin cansarse, empiece de nuevo confiando en Él. No ha pasado nada, que quiere el Señor que sea humilde, perseverante, fiel y valiente. La virtud hay que verla en las ocasiones y no a los rincones. El caso es que, como no se cansaba de repetir una de sus novicias, hermana María Jesús de San Ignacio, ya muy ancianita, aquello era un cielo en la tierra, y la madre las iba preparando para las grandes dificultades y peligros que pronto se iban a encontrar.